Bueno, para comenzar mi exposición sobre el capítulo 2, que, que es mi eje de discurso, para mí es de alguna manera importante definir el concepto de autoficción, ¿no? Y el enfoque que yo tengo en él. En específico en mi tesis, la autoficción no solo es una categoría literaria o un género teatral, ¿no? Sino que de alguna manera ha sido utilizado como un dispositivo de investigación y de creación, ¿no? Entonces es una herramienta que te permite de alguna manera entrelazar la realidad con la ficción, ¿no? Con un propósito muy específico, la de generar un nuevo discurso o una nueva verdad que de alguna manera me permita interpelar directamente con un espectador, ¿no? Entonces es como, se podría decir que es como una estrategia de confrontación desde la que busco construir un puente entre mi experiencia personal y la de mi audiencia. Pero para Sergio Blanco, en específico, tengo 3 autores de los que voy a hablar, que son Sergio Blanco, Chantal Mouffe y Paul Preciado. En específico, este escritor uruguayo, Sergio Blanco, ha sido una de mis principales guías para poder desarrollar la autoficción dentro de mi trabajo, ¿no? Porque para él la autoficción es un mecanismo amoral que de alguna manera nos lleva a dar libertad y deslegitimizar la realidad. Eso hace que al ficcionar nuestra propia vida liberemos de alguna manera o nos liberemos a nosotros de alguna manera la obligación de estar ahí fieles a lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, este acto de ficcionar no es solo una mentira, sino que también es un camino para acercarnos a una verdad más profunda, ¿no? Y este es un proceso de autoanálisis que nos permite de alguna manera explorar y revelar aspectos de nuestra propia vida. De otra forma, si no, serían inaccesibles. En específico, mi proyecto, esto significa que al crear una realidad ficticia, a partir de mis experiencias, puedo confrontar al espectador sin que mi propia historia se convierta en un centro, sino más bien como un catalizador de mi propia reflexión. Para Chantal Mouffe, ella tiene un término en específico sobre la agonística, ¿no? Entonces ella, si bien es cierto, no aborda directamente la autoficción, pero sí la agonística, y para mí es esencial, de alguna manera, hablar sobre este término, porque en su teoría de la agonística tiene una dinámica sobre la obra, sobre mi obra en específico, ¿no? Entonces, ¿qué es la agonística? La agonística es la forma en la que se gestionan conflictos en una sociedad democrática, donde participantes se pueden llegar a ver como rivales, ¿no? En lugar de enemigos. Entonces, en mi tesis, en específico, esto se traslada a una relación entre el personaje de Antígona y del público, ¿no? La autoficción de alguna manera me permite poder generar un pacto de juego con el espectador. Mi objetivo de alguna manera es que al ver la ficción, el espectador se enfrente a sus propias contradicciones y se siente interpelado al sentirse atacado también, ¿no? Y para Paul Preciado, finalmente, este filósofo utiliza el término de ficción como un dispositivo para afirmarnos a la vida, ¿no? Entonces, el enfoque de él de alguna manera me ayuda también a comprender la autoficción, que la autoficción no es una simple forma de huir, ¿no? Sino que es una herramienta para poder construir una nueva identidad, ¿no? Una nueva praxis de lo que se puede ir desarrollando en un mundo donde ya tenemos de alguna manera varias categorías preestablecidas, ¿no? Y que ya no sirven. Entonces, en mi obra en específico, el personaje de Antígona no solo crea una ficción de su vida para mentir, sino que para afirmar su existencia para poder afirmar su existencia y poder alcanzar su objetivo en el entorno, de alguna manera esto ayuda a que Antígona pueda lograr sus metas, ¿no? Y en específico luego me voy a basar en 3 puntos de Sergio Blanco, que son la traición, la elevación y la degradación. La traición de Antígona, que es la traición a su verdad, ¿no? Este punto de partida del conflicto, se podría decir que la Antígona de mi obra traiciona su propia historia, ¿no? Y esto hace que
use la autoficción no para mostrarse tal y como es, sino como para manipular la percepción de su público, ¿no? Y presentarse como una víctima del sistema. Y en el montaje, de alguna manera, esa traición se revela a través de un video en el que esta influencer se muestra, ¿no? Con mucho dolor, sufrimiento, hablando de la supuesta pérdida de su padre, ¿no? Lo que genera empatía en el público, ¿no? Y esta perspectiva ficcional es la base de la traición de la verdad de la obra, ¿no? Luego, con respecto a lo que es la elevación en específico, una vez que Antígona ha traicionado su verdad, se eleva a la categoría de mártir, ¿no? Y el público consume su dolor como si fuera un espectáculo. Y al pasar esto, ella utiliza de alguna manera esa pérdida, ¿no? Para posicionarse como una figura central dentro del espacio, porque si bien es cierto, cuando ellos llegan no la conocen, ¿no? O sea, pueden fingir que sí, es una influencer que estamos siguiendo, pero no... luego de pasar todos estos sucesos, es que el público empieza a entender, mira, pasa esto, entonces hay que apoyarla, ¿no? Entonces empiezan a surgir en el público, ¿no? Gracias a que esta figura del personaje se eleva a través de la autoficción, empiezan a surgir más apoyo, se podría decir, dentro del espectador, ¿no? Demostrando cómo de alguna manera la manipulación de la realidad también puede convertir a una persona en un ícono, ¿no? En un ícono, en una imagen a la que seguir. Y por último tenemos la degradación, y en esta etapa en específico fue elegida como parte final de mi obra porque es el momento en el que se rompe toda la ficción y se revela la verdad, ¿no? Es la confrontación final en el que de alguna manera el personaje se degrada al confesar que su padre no murió y que toda la historia fue mentira. Entonces la obra culmina aquí porque al presenciar la degradación de Antígona, el público de alguna manera se siente obligado a confrontar su propia complicidad, ¿no? Entonces, en consumir, en apoyar, ¿no? Y ser parte de ese tipo de narrativa falsa. Entonces, en este momento es donde, de alguna manera, hay un reflejo de la autoficción, ¿no? Y que este reflejo funciona a modo de espejo de manera más efectiva, ¿no?